Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bueno, esperemos un minuto más, porque somos muy pocos. ¿Alguna pregunta? Hoy que es el cumpleaños de Borges. Hoy. Bueno, nada, seguimos entonces. Bien, lo que comenzamos al final de la segunda clase del viernes fue la sinopsis de la historia griega que les decía que debe ser complementada con el texto de Quito, que se llama Los griegos, que también les envié, creo. También les dije que ese texto no va a ser un asunto de examen, pero sí un asunto de obligada referencia para toda la primera parte del trabajo del cuatrimestre, porque es como que nos da un punto de referencia sobre todo el mundo griego, que además, como les dije, es un libro muy agradable de leer, se lee solo. Bien, lo que hablábamos el otro día era sobre el origen del pueblo griego, que habían, mejor dicho, que eran de origen indoeuropeo, que lo indoeuropeo no era una raza, sino una unidad lingüística que se verifica por la similitud en palabras de idiomas lejanísimos en el espacio, como el latín y el sánscrito, o el griego y el sánscrito. Dimos algunos ejemplos como mega, mahá, ¿no? Luego dijimos que esos traslados, esas migraciones, no eran invasiones de un pueblo organizado, sino que era una deriva natural, podemos decir, en la búsqueda de otros, de una vida más fácil o mejor, vaya a saber cuáles fueron las... No hay registros históricos de eso. Simplemente el hecho de ser indoeuropeos es una inferencia que se hace a partir de determinados datos. O sea, de ahora en adelante vamos a ver que nos encontramos con un mismo tipo de fenómeno, que es algunos datos al fin de la historia y la necesidad de reconstruir eslabones perdidos. Y la similitud es un paleontólogo que encuentra un hueso de un animal prehistórico, de un dinosaurio, y con ese hueso intenta reconstruir al animal entero. Obviamente que esa reconstrucción es conjetural. Bueno, aquí pasa, digamos, a cada momento podemos decir que pasa, o digamos, se actualiza esa forma del fenómeno. Dijimos también que los griegos se encuentran con una civilización podemos decir madura, ya establecida de hace muchísimo tiempo, que era la civilización cretense, que la llamamos una talasocracia. Esto es un gobierno de los marinos. Dimos el dato de que Cnosos, la ciudad más importante de Creta, carece de murallas, porque sus murallas son o es la flota. Que la cerámica cretense se la encuentra en todo el Mediterráneo, que en el siglo XV a.C., recuerden esto de la datación de los hechos, está asociada con un procedimiento que se llama el carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono que se encuentra en los restos orgánicos. Y como tiene una forma pautada, regular de ir desapareciendo, con alguna precisión se puede fijar la fecha de origen de esos restos. La fecha es, como decimos, la destrucción de Cnosos, que no se precisa si fue un terremoto muy común en la zona, o efectivamente una invasión
la de una de esas tribus de indoeuropeos que serán los griegos, que no son los griegos ciertamente todavía, que eran los aqueos. Lo que sigue en el tiempo es una civilización que decíamos, señalamos como fuertemente estratificada, esto es, organizada en estamentos. No quiero decir castas porque castas es un concepto que viene de otro lado, pero sí, digamos, fuertemente estratificada, donde hay funciones que están claramente delimitadas y diferenciadas unas de otras. La casta dinástica, la casta guerrera, la casta sacerdotal, la casta de los escribas. A esta civilización basada en el palacio y que tiene de algún modo cierta resonancia o similitud con la Europa feudal, porque de acá un apunte que es muy interesante y necesario para entender lo griego es que Grecia es un país cortado por montañas, ¿no? Esto es, hay muy pocos valles habitables, ¿no? Y es en esos valles donde nos instalamos los humanos, normalmente, ¿no? Eso da lugar a una fragmentación de las comunidades y además ese aislamiento lo que induce es a la constitución de identidades fuertes. Esto es, todas estas comunidades que se esparcen por el mundo griego están asentadas en lugares que a veces están cerca en el espacio, pero difícil de transitar. Por eso dice Quito en un momento, en Grecia siempre fue mucho más fácil ir por mar que por tierra. Bueno, cualquiera que haya ido a Grecia se da cuenta que son montañas y más montañas y más montañas. Y digamos, en esos lugares habitables donde se establecen las ciudades. Y esas ciudades constituyen verdaderos, digamos, no puedo llamar naciones o países, pequeños reinos podemos llamar, ¿no? Que por otra parte, como sabrán, estaban siempre peleándose, ¿no? La guerra es otra constante. Esas comunidades tienen un centro político, económico y militar que es la Acrópolis. Acrópolis no es un lugar específico en particular, como se dice la Acrópolis de Atenas, sino que está formado por dos palabras. Acros quiere decir alto y polis ciudad. O sea, en la parte alta de la ciudad es donde se establecen los principales edificios y además están normalmente amurallados. ¿Por qué? Porque en caso de una incursión enemiga, los que viven en el llano se albergan dentro de las murallas o detrás de las murallas. Por eso el palacio se transforma en castillo y el castillo en palacio. Es lo mismo, depende de la situación. Bueno, algo sí, les recuerdo además que la civilización cretense, hablábamos de los frescos. Después voy a ver si les mando algunas reproducciones de los frescos encontrados en Ecnosos. El hecho de que tuviesen cloacas, de que tuviesen agua corriendo, todo eso debe haber producido un efecto intenso en estos, llamémosle, individuos rústicos que vienen del norte, ¿no? Como que lo cretense significó para ellos siempre una suerte de impacto cultural y que después es recordado digamos, fantasiosa o imaginativamente. Bien, un capítulo especial o particular de esta forma estratificada de esta sociedad llamada monarquía burocrática, entre otras cosas, es la casta de los escribas. Como ya les decía la clase pasada, los cretomicénicos o micénicos, se llaman micénicos por la ciudad de Micenas, que en aquella época era una ciudad importante, ¿no? Tenían un sistema de escritura que se lo llamó lineal B, para distinguirlo del lineal A,
todavía, quizás nunca traducido, de los cretenses. También les dije que esas lenguas, o esos sistemas de escritura eran silábicos. Esto es, cada rasgo, como si fuera lo que se llama estenografía o taquigrafía, representa una sílaba. Saben también que a fines del siglo XII a.C., siempre hablamos, hay un fenómeno que se ve que conmovió a todas esas ciudades, que son la destrucción de las ciudades, los incendios de las ciudades. El origen de esa destrucción masiva de la sociedad palatina tiene variantes. No está decidido si fueron los dorios. Los dorios son uno de los últimos pueblos indoeuropeos que serán en el futuro los espartanos, ¿no? O los famosos llamados pueblos del mar, que entre otras cosas, esas invasiones produjeron una primera ola migratoria hacia el Asia Menor y hacia el sur de Italia. El hecho es que se encuentran en esos palacios o en esas ciudades quemadas, destruidas, miles de tablillas escritas en este estilo o esta forma que es el lineal B. En los años 50, un arquitecto lo tradujo. Pero lo tradujo porque era griego. Entonces, no necesitó de una piedra roseta como si Champollion para poder traducir los jeroglíficos egipcios, que dicen cuando los tradujo se desmayó. Y no es para menos, ¿no? Ahora, una vez que se traduce, o que se encuentra el procedimiento para poder traducir las tablillas que se transformaron en ladrillos por el incendio de los palacios, ¿sí? Lo que se encuentra, quizás habrá sido un poco deprimente para estos hombres, para este hombre, creo que era Chermis, no doy el nombre porque no sé si es Chermis o Ventis, no me acuerdo bien, alguno de los dos es que los registros escritos en esas tablillas de arcilla que se transformaron en pequeños ladrillos son registraciones de tipo administrativo. Esto es, y hay que tomarlo en cuenta, la escritura y con ella la casta de los escribas tenían una función puramente administrativa. No vamos a encontrar en el lineal B poemas, historias, novelas, no, simplemente la escritura tenía un carácter, podemos decir, unidimensional, que es la administración. Esta sociedad palatina está organizada a partir de un rey de ascendencia divina y digamos, una cuestión dinástica en el sentido de cómo es que se suceden, cómo se hereda, ¿no? No hay elección. Y esos reyes, todo esto lo sabemos por la Ilíada, están subordinados a un anax. Estos pequeños reyes se llaman basileus, ¿no? Y los anax son los reyes que habrán visto la película, no sé si vieron la película, ya al pronto si leyeron la Ilíada, pero si vieron la película esta, Troya, que hay un rey principal, que en el caso de la Ilíada es Agamenón, y subordinado, como lo es Odiseo, como lo es Aquiles, ¿no? Son como reyes menores, subordinados al rey principal. Menelao, que es el hermano de Agamenón también, que es el rey de Troya. Agamenón es el rey de Micenas. Micenas después decae. Bueno, eso es otro asunto. Durante muchísimo tiempo se pensó que la guerra de Troya solo existía en la Ilíada. Pero un señor llamado Heinrich Schliemann, en la segunda mitad del siglo XIX, se va a las costas de Turquía, cerca de los Dardanelos. Recuerden que la conexión entre
el mar Egeo y el mar Negro tiene dos estrechas, uno se llama Dardanelos y otro se llama el Bósforo, en el medio está el mar de Mármara, y lo que él ve con la Ilíada, o sea, busca Troya. Schliemann busca Troya, y lo hace con la Ilíada en la mano. Este hombre que desde que era muy chico tuvo una sola idea, que era descubrir Troya, mostrar que esa guerra había existido, y también obviamente la ciudad de Troya. Entonces hizo lo que un italiano decía, un escritor italiano, dice, Schliemann era un loco, pero además era alemán, por lo tanto era un loco organizadísimo, ¿no? Y de un modo casi obsesivo, hace toda una vida, hasta los 50 años, para hacerse rico. Y hacerse rico tenía una única función, que es descubrir Troya. Entonces, manda una carta al arcipreste o a una autoridad religiosa en Atenas para que le busque una esposa que le interese la arqueología. Y se casa con Sofía Astra, no me acuerdo el apellido, y con ella van a la búsqueda de Troya. Comienzan a excavar en una colina que ya había sido excavada, pero dejaron a medio hacer, que se llama Hisarlik, y lo que descubre Schliemann en Troya no es una, sino 9 Troyas. Hay 9 ciudades que se organizan como si fuesen un hojaldre, ¿no? Así se aparecen a la vista de los arqueólogos. Pero por otra parte, tengamos en cuenta que Schliemann no era arqueólogo, era un apasionado aficionado a la historia griega y sobre todo a la obra de Homero. Pero lo que resulta significativo es que la sexta Troya, de las 9, está incendiada y que corresponde puntualmente a ciertas descripciones de la Ilíada. O sea, no solamente Troya existió, sino que también existió la guerra de Troya. Y hay una inferida, como digo, conjetural relación entre la guerra de Troya y la destrucción masiva de la sociedad palatina. La conjetura es el esfuerzo que costó a esos griegos coaligados para destruir a Troya fue tal que los debilitó y no pudieron sostener o sostenerse ante la invasión esta última, sean los dorios o los pueblos del mar. Esto es, no solamente Troya existió, sino que hubo una guerra de Troya, y esa guerra de Troya de algún modo destruyó, es un ripio, como diría Borges, ¿no? Una literación, no es un ripio, o condicionó, debilitó a estas ciudades. El hecho es que a fines del siglo XII, según el testimonio del carbono 14, estas ciudades fueron destruidas a la vez. Lo que sigue en la historia griega son lo que se llama la época oscura, que son 300 años, en los que prácticamente desaparecen del mundo griego las manufacturas. Y eso es un hecho significativo, porque la desaparición de las manufacturas implica la desaparición de las exportaciones. Y la desaparición de las exportaciones lo que implica es una economía de subsistencia. Esto es, se produce solamente lo que se consume. Esto es, se habla de una suerte de ruralización de la economía griega. ¿Por qué digo esto? Porque la cerámica creto-micénica o micénica era también algo que se encuentra en toda la cuenca del Mediterráneo y de pronto desaparece. Y la cerámica es un elemento fundamental para los arqueólogos, primero porque es imputrescible, ¿no? Y segundo, porque los motivos que encontramos expresados en la cerámica muestran con toda claridad un momento determinado del desarrollo de un pueblo, desarrollo artístico, podemos decir, ¿no? Se puede ver claramente en los vasos griegos
cómo se pasan de motivos geométricos a motivos humanos, ¿sí? Aunque elementales, pero van señalando las épocas. Por eso es un tesoro para la arqueología, como fundamento de la posibilidad de reconstruir una historia, la cerámica. ¿No? Bueno, el hecho es que hay una desaparición de lo griego, o llamémosle de la sociedad micénica, y esa desaparición es porque desapareció la civilización micénica, y surge este tiempo que llamada Edad Oscura, que son, esto no es que se pone un cronómetro, acá empezó, acá termina, ¿no? Miren cómo los tiempos son, se va diluyendo algo, va apareciendo algo, ¿no? Bien, esos 300 años tienen un valor fundamental, aunque sea un valor negativo, que después vamos a explicar. Aproximadamente en el siglo VIII, en el siglo IX, ¿no? Por eso digo, no es que hay un momento preciso, hay una serie de fenómenos, ¿no?, que condicionan lo que luego será lo que nosotros conocemos como la Grecia clásica. Uno es el hecho de la reaparición de la escritura. Como saben ustedes, la escritura nuestra, que es también la griega, surge de los fenicios. Y además, bueno, surge de los fenicios, pero los griegos hacen un aporte importantísimo porque agregan las vocales, ni más ni menos, ¿no? Esto es reaparición de la escritura. Otro fenómeno es un aumento de la población. Y esto es importante porque, como decíamos recién, Grecia es un país pobre, no puede soportar una población creciente. Entonces, por la persuasión o por la fuerza, como se dice, se vieron obligados a migrar. Esas migraciones, y este es otro elemento importante para comprender todo este fenómeno, esas migraciones fueron posibles porque no existía ningún imperio predominante en la zona. Entonces, el imperio persa todavía no existía, en realidad eran los babilonios. Roma nace en el 746, algo así, ¿no? Antes de Cristo, o sea, Roma no existía. La única presencia visible en el Mediterráneo es la de los fenicios, o los cartagineses también, que son fenicios, ¿no? Pero es un pueblo comerciante, a veces pirata, pero no, digamos, no incursionan. O sea, no son un imperio en ese sentido, ¿no? Ellos ponen sus factorías, comercian. Eso no quiere decir que no haya habido roces con los fenicios o con los cartagineses, pero nunca nada que impidiese este movimiento migratorio. Y lo que les decía que era importante de estos 300 años es que estos individuos, movidos por la necesidad a migrar, encuentran buenos lugares, tanto en el sur de Italia como en la costa del Asia Menor, hoy Turquía, se establecen. Y cuando, esto por supuesto es otra inferencia, ¿no? Cuando deben decidir la manera de gobernarse, se dan cuenta, lo que se dan cuenta, vivían en ese horizonte, que en esos 300 años se había disuelto toda esa sociedad dinástica y estratificada. Esto es, se encontraron, podríamos decirlo, igualmente pobres todos. Y es ahí donde, de algún modo, convergen toda una serie de fenómenos. Esto es, cuando tienen que decidir cuál va a ser la forma de gobernarse, y habiendo aparecido ya la escritura, inventan esto que llamaríamos nosotros una protodemocracia. Con todos las reservas que tiene todo esto, lo que deciden es que el gobierno va a estar regido por leyes escritas y esas leyes deben haber sido gestadas en una
reunión de ciudadanos. Todo esto no es tampoco un fenómeno masivo, sino que ocurrió en algunas ciudades. Tengamos en cuenta que como un posible origen de esta invención, de esta manera de gobernarse, los que serán los griegos, está ya en la Ilíada. ¿Por qué? Porque es en la Ilíada donde encontramos tres instituciones que corresponden a la casta guerrera, que son los juegos funerarios, las asambleas deliberativas y el reparto del botín. Esas tres instituciones, que insisto, corresponden exclusivamente a la casta guerrera, tienen en común la idea del centro. Es en el centro donde se pone el túmulo con el muerto, que va a ser cremado. Esa es una característica muy particular de estos griegos, que implica una separación entre la vida y la muerte, entre el cuerpo muerto y la otra vida, ¿sí? La cremación, digo. El reparto del botín, donde una vez saqueada una ciudad, todos ponen digamos, lo saqueado en el centro, como una forma de decir, esto no es mío, sino de todos. De todas maneras, después se llevaban lo que habían puesto, era una suerte de ritual. Y lo que sí tiene que ver directamente con esta invención, como lo llamo yo, es el hecho de esta institución llamada asambleas deliberativas. ¿Y qué es lo que tiene de particular? Que en esas reuniones son todos iguales. Nadie tiene hegemonía sobre el otro porque todos pertenecen a la misma casta guerrera o a la misma al mismo grupo humano. El hecho de que sean iguales entre todos hace que, ya que en esas asambleas lo que se dirime son asuntos, digamos, estratégicos, asuntos asociados a la guerra, ¿quién va a triunfar si ya no hay hegemonía de uno sobre otro? Sino triunfará aquel que es capaz de persuadir o convencer a sus iguales. ¿Y cómo lo hará? Sino a través de la palabra. Entonces aquí es donde aparece la palabra como el agente del poder. Aunque esto es un poco brusco, pero de algún modo lo que es la simiente de lo que después será la retórica y la dialéctica tiene su origen lejano, podemos decir, en estas instituciones de la casta guerrera. E insisto en esto de que es a través de la palabra, lo que los griegos llaman peito, que se traduce como persuasión, se me va, lo que resultará decisivo luego, con el paso del tiempo, en el gobernarse de estas ciudades-estado. A eso llamamos polis, ciudades-estados. Esto es, pequeños estados que tienen como centro una ciudad y una zona, podemos decir, aledaña, donde vive la gente, y donde se cultivan los campos, donde se producen los bienes. Pero es un mosaico, como decíamos, esto tiene que ver con la geografía y después con las migraciones. Otro hecho significativo para tener en cuenta sobre la constitución de estas nuevas comunidades, de estas nuevas ciudades-estados, es que el vínculo con las ciudades madres se rompe. Se rompe en el sentido de que no se continúan las tradiciones, sino que ocurre un fenómeno muy particular que es, si se quiere, similar a lo que pasa con los migrantes. Piensen que en Buenos Aires, en el año 1910, había muchísimos más extranjeros que nativos. Esos extranjeros, que después siguieron viniendo durante muchísimo tiempo, muy rápidamente cortaron sus vínculos con el pueblito, con la ciudad que los vio nacer. Ya los hijos de esos
migrantes originarios no sabían casi nada de lo que había ocurrido con sus padres. Bueno, traslademos ese mismo hecho a ese mundo griego y tal como esto lo afirma Werner Jäger, ¿no? Dice, rápidamente se cortaron los vínculos, aunque sí lo que permaneció son vínculos de carácter fraternal entre la ciudad madre y la ciudad hija. Con esto lo que quiero decir es que estas nuevas comunidades no eran factorías o no eran nuevas ciudades subordinadas a las ciudades madre. Pronto se autoestablecieron como estados independientes. Y como decíamos también, inventaron esa forma tan particular de gobernarse que a nosotros nos parece algo natural, pero allí fue una invención y esa invención tiene un antecedente en esas instituciones de la casta guerrera, sobre todo en aquellas que llamamos las asambleas deliberativas, que tienen como nota esencial que los que discuten son iguales. Por lo tanto, lo que habría de dirimir una situación conflictiva no habría de ser sino el uso de la palabra, la destreza en el uso de la palabra. No puedo imponer por la fuerza de las armas la consecución de mis intereses, sino que debo persuadir. Obviamente, ese uso político de la palabra es lo que potencia que después se desarrolle de un modo intensísimo la retórica, la dialéctica, que son técnicas de persuasión, ¿no? Y por otra parte, tendrán su relación con el advenimiento de la lógica, por ejemplo. Esto es una reflexión sobre el lenguaje. Entonces tenemos un hecho, podemos decir, que dispara a todos los demás, que es un supuesto aumento de la población. Otro fenómeno es el hecho de que no exista ningún imperio predominante en la zona. Un fenómeno que sucede a esto es que estas nuevas comunidades rápidamente se deshacen o se desprenden de cierto peso de las tradiciones. Otro fenómeno muy particular es la aparición de la moneda, lo cual hizo que rápidamente el comercio enriquezca estas comunidades. Esto es, pasamos de que una moneda que un Estado imprime, podemos decir, ¿no? Acuña, ya el valor de esa moneda no es el valor que tiene el metal del que está hecho la moneda, sino que esa moneda vale por el Estado que la acuñó. Como si dijéramos hoy, tomamos un billete de 100 pesos y nos preguntamos cuánto cuesta y cuánto vale. El costo de un billete de 100 pesos no es 100 pesos, pero su valor sí es 100 pesos. Y eso es porque hay un Estado que sostiene a esa moneda. Bueno, eso fue el gran invento que potencia, o sea, yo no tengo que ir con 10 bueyes para comprarme 6 cabras, sino que voy y las compro con moneda. Ese es otro gran invento griego. ¿Sí? Que por supuesto no es que se dio solamente en Grecia, pero sí algo así también como una protoinstitución bancaria, donde yo puedo comerciar con títulos que son como si hoy dijera un cheque, ¿no? Y bueno, acá está esto, no te tengo que llevar la plata así en monedas. Bueno, todo eso lo que hizo fue que en muy poco tiempo esas ciudades crecieran de un modo exponencial. Tengan en cuenta esto, además, que son cientos las ciudades que fundaron los griegos, pero les voy a nombrar algunas. Bueno, además de las del Asia Menor, como Mileto o Éfeso, tenemos Agrigento, tenemos Síbaris, tenemos, ¿cómo se llama esta donde nació? Rímini, tenemos Siracusa, tenemos Nápoles, Nápoles es Neapolis, ciudad nueva. Tenemos la ciudad de Elea, tenemos la ciudad de Niza, Niza es Miquela, Victoria. Tenemos la ciudad de Barcelona, la ciudad de Cádiz. O sea, fíjense
incluso van hacia el Mar Negro, lo que hoy es, decíamos el otro día, no Armenia, Ucrania. Y se dan cuenta de una suerte de estallido de lo griego y se esparcen por todo el Mediterráneo. ¿No? Y decíamos, bueno, estas serían esas condiciones objetivas que dieron lugar al establecimiento de estas nuevas comunidades. Y es ahí donde se produce este fenómeno tan particular que es, o será, la ciencia. No es en la Grecia continental donde Tales de Mileto, justamente, intenta contestar a interrogantes que anteriormente respondían los mitos con una formulación racional. Esto es en el Asia Menor. ¿Por qué? Porque habríanse dado determinadas circunstancias, como un enriquecimiento rápido, podemos decir, que la gente se desprendiese de la inmediatez de las necesidades naturales, biológicas, y tuviese tiempo para pensar, para contemplar el ocio creador, podemos decir. Bien, eso respecto de lo que pasa. Ahora, ¿cuál es lo que rompe de algún modo esta situación? Es que los persas, en este caso Ciro, invade las ciudades hijas, ¿no? Esas ciudades del Asia Menor. Hay en el fines del siglo VI, principios del V, una rebelión. Esa rebelión está sostenida por algunas de las ciudades como Atenas, ¿sí? O la otra ciudad es la ciudad de Calcis, y eso provoca que los persas manden una expedición, yo creo que una expedición más bien punitiva, y estamos hablando del año 490 a.C. Esa expedición se frustra en una batalla, que es la batalla de Maratón. En la batalla de Maratón, sobre todo los atenienses, con algunas tropas de la ciudad de Platea, vencen inesperadamente a los persas. Bueno, esperen que falta menos de un minuto y seguimos con la historia. ¿Sí? Lo volvemos en un ratito. Piensen en alguna pregunta. ¿Sí?